Hola, mi nombre es Juan Pablo del Valle, soy docente de la Cátedra de Toxicología, médico clínico y residente de toxicología, y ahora voy a dar la segunda charla de plantas, hablando de plantas de uso ornamental, o sea, de uso de adorno en hogares, jardines y otros lugares, y parques, por ejemplo. Y voy a empezar hablando de los glucósidos cardíacos, fundamentalmente el digital. En el siglo XVIII, más específicamente en el año 1785, un médico del Reino Unido llamado Withering describió el primer uso medicinal de este grupo de plantas, fundamentalmente en el lirio del valle o foxglove, como es su nombre en inglés. Describió su uso en la llamada hidropesía en esa época. Hoy en día estamos hablando en realidad de insuficiencia cardíaca. Él lo usaba para los pacientes que tenían edemas, que en esa época en general era secundario a insuficiencia cardíaca en realidad. Es una planta, un arbusto, que tiene unas flores violetas que caen como un ramillete hacia lo que es el suelo. Ahora, es una planta fundamentalmente del viejo mundo. Acá en el continente americano, la planta más representativa, por lo menos en nuestro país, de este grupo es la adelfa o laurel de jardín, también un árbol de hojas, un arbusto de hojas lanceoladas, con flores que pueden ser violetas o blancas, ¿bien? O Nerium oleander es el nombre científico de esta planta. Ahora, lo importante de recordar de estas dos plantas es que producen glucósidos cardíacos, que son sustancias similares al digital. ¿Cuál es su mecanismo de acción? La inhibición de la bomba de sodio-potasio, que provoca como parte de la vía bioquímica un aumento del calcio intracelular, lo que aumenta la contractilidad cardíaca. Bien, lo importante para recordar en este grupo de plantas es que entre la digoxina y la digitoxina, que es el compuesto en realidad natural, original del lirio del valle, hay diferencias a nivel de lo que es la absorción intestinal, que es francamente mayor para la digitoxina del 95%, para la digoxina es del 75%. Hay una mayor unión a proteínas para la digitoxina, una unión de proteínas del 25% aproximadamente para la digoxina, bastante menor. Un volumen de distribución alto para la digoxina y muy bajo para la digitoxina, es 0,6 litros por kilogramo para la digitoxina. Una vida media de un día y medio aproximadamente para la digoxina y de una semana para la digitoxina, una vida media larga. O sea, para eliminar toda la digitoxina de un organismo tendrán que pasar 4 días, básicamente. Y lo otro que es importante recordar en los glucósidos cardíacos es que tienen circulación enteropática, entre un 7% aproximadamente de la digoxina hasta un 25-26% para lo que es la digitoxina. Y por último, que tienen distinta vía de eliminación, la vía de eliminación fundamentalmente renal, en un 80% para la digoxina, y una eliminación hepática en un 90% para la digitoxina. O sea que tenemos estos dos compuestos con farmacocinéticas fundamentalmente distintas y un espectro de alcaloides y de glucósidos similares entre ellos, que comparten en mayor o menor medida este tipo de farmacocinética. Esto tiene importancia en el tratamiento también, como vamos a ver. Cosas importantes. Una hoja de adelfa ingerida por un niño puede tener efectos fatales. ¿Por qué mecanismos? Por una intoxicación digitálica. Bien. Un cuadro inicial gastrointestinal con náuseas, vómitos, malestar general, diarrea y puede tener deterioro del sensorio. Puede tener arritmias, fundamentalmente, que se ven al principio como alteraciones del electrocardiograma y luego como arritmias con clínica franca. Dentro del electrocardiograma es importante el aplanamiento de la onda T, es importante la cubeta digitálica, no tanto la cubeta digitálica como un en realidad factor de exposición al consumo. Eso nos habla de que hubo una exposición a un cardiócido digitálico. Está también el acortamiento del QT y la prolongación del PR con la onda U prominente, que estos sí son signos francos de toxicidad y son francos signos de aumento del riesgo de arritmias graves. ¿Qué arritmias? Está el bloqueo auriculoventricular, está la bradicardia sinusal también, y está la taquicardia ventricular y la fibrilación auricular también. Bien. Por eso, en estos pacientes una parte fundamental del seguimiento y de la búsqueda de patología es el monitoreo cardíaco. Paciente que llega con sospecha de intoxicación por glucósidos digitálicos, paciente al que se lo monitorea, por lo menos por unas horas hasta tener una imagen más clara
del cuadro. Dentro del laboratorio, además de lo que es la función renal y lo que es la búsqueda del potasio, porque la hipocalemia o la hipercalemia pueden provocar alteraciones mayores en lo que es la intoxicación digitálica, es importante dosar lo que es la digoxina, porque se dosa la digoxina sérica. La medida de rescate de elección es el carbón activado, que puede darse en los casos de plantas. Se podría llegar a pensar en dar carbón activado seriado gracias a la circulación enteropática. Y por último hay un tratamiento específico, un antídoto, que son los fragmentos Fab de inmunoglobulina antidigitálica o DigiFab, ¿bien? Que son fragmentos de anticuerpos generados contra la dioxina, que lo que hacen es anular a los glucósidos cardíacos en el torrente sanguíneo. ¿Cuáles son las grandes indicaciones? La hipercalemia y la presencia de arritmias a nivel de lo que es el cuadro clínico. Bien, eso es para lo que va de importancia para lo que son los glucósidos cardíacos. A continuación voy a hablar de dos plantas que todo el mundo se confunde en lo que es la terminología, en parte gracias a las películas que vienen de Estados Unidos. Estoy hablando del muérdago y del acebo. El acebo es la planta que ustedes conocen como muérdago, en realidad no se llama muérdago, se llama acebo. Es una planta que tiene unas hojas onduladas, dentadas, con las bayas color rojo, ¿bien? No tiene nada que ver con el muérdago, que le decimos muérdago debido a las películas norteamericanas, pero en realidad está mal, que es un parásito, que es un fruto nada más, que es globuloso, que es verdoso blanquecino. No tiene nada que ver con las hojas que todos recuerdan de Navidad, con las hojitas que tienen esas puntas y las bayas rojas. Bien, el acebo tiene, ¿cuál es la causa de intoxicación? Fundamentalmente un paciente pediátrico, generalmente, que jugando a la comida o jugando con algún amigo se coma una hoja o algún fruto de esta planta. ¿Cuáles son los principios activos? Tiene ilexantina, ileicina, tiene saponinas, ¿bien? Tanto en las bayas como en las hojas, y da cuadros gastrointestinales autolimitados, aunque puede dar cuadros de diarrea también coleriforme, con deshidratación grave debido al nivel de lo que es la diarrea, y en algunos casos da cuadros de anemia hemolítica y de dermatitis de contacto. Entonces, ¿qué es lo importante con un paciente que venga intoxicado con acebo? La rehidratación en primer lugar, el monitoreo durante por lo menos 6 a 12 horas, la búsqueda de anemia hemolítica con el laboratorio al principio, bien, buscando una LDH y pidiendo un recuento de reticulocitos al principio, y obviamente el tratamiento sintomático de lo que puedan ser las dermatitis de contacto. Bien. Ahora, el muérdago tiene viscotoxina fundamentalmente en los frutos, que actúan sobre canales de calcio como bloqueantes cálcicos y provocan cuadros autolimitados de náuseas y vómitos, pero pueden causar bradicardia, hipotensión y parestesias en miembros inferiores. Bien. Bien, hablando de lo que es el tratamiento en muérdago, es importante el carbón activado como medida de rescate, es importante la hidratación, se pueden usar antieméticos, también en acebo se pueden usar antieméticos como medidas de rescate para disminuir lo que son los vómitos, y después está lo que es el lavado de piel y antihistamínicos para los casos de aparición de hipersensibilidad debido a la planta. Bien, luego voy a hablar de lo que son las aráceas. ¿Qué son las aráceas? Son plantas que se usan muchísimo en hogares, fundamentalmente como ornamentos, como adornos, e incluyen al potus, incluyen a la oreja de elefante, la cala, el filodendro, y son plantas que son provenientes de bosques tropicales y que tienen como principio activo un compuesto llamado oxalato de calcio, que a nivel dérmico, por la exposición, causa dermatitis, a nivel oral puede causar cuadros graves. ¿Por qué? Porque es un irritante, entonces provoca salivación, provoca una estomatitis directamente de contacto. El paciente muerde la hoja y a los 2 minutos tiene inflamada la lengua. Disfagia, conjuntivitis en caso de exposición ocular, y también lo que puede provocar es daño en vía aérea, porque puede provocar edema de glotis. Eso es lo que a nosotros nos hace en realidad alertarnos ante un caso de este tipo y a controlar a los pacientes y tomar medidas. Y también puede provocar síntomas gastrointestinales. ¿Cómo es el tratamiento? De soporte fundamentalmente. Es importante buscar el edema orofaringio. En caso de sospecharlo hay que hacer una intubación temprana o en todo caso hacer una traqueostomía si no hay otro remedio.
De inicio se usan antihistamínicos y glucocorticoides, y en caso de exposiciones oculares una consulta de urgencia con lo que es oftalmología. Bien. Bien. Luego hay algunos casos de lo que es dermatitis secundaria vegetales. Bien, de estas la planta patrón que podríamos llamar es la ortiga o urtica dioica. Bien, son plantas que tienen pelos urticantes, que tienen como contenido acetilcolina, histamina y serotonina fundamentalmente. Actúan como irritantes locales a nivel de la piel, provocando de reacciones alérgicas. Y el tratamiento es fundamentalmente sintomático. Bien. Bien, y también es importante el ginkgo biloba dentro de esos cuadros. Es importante también algunos casos de dermatitis por vegetales. Hay unas plantas que producen furocumarinas que provocan hipersensibilidad en contacto con la luz porque interaccionan cuando circulan a través de los capilares, interactúan con la luz solar. Las ondas, en realidad las ondas lumínicas que van entre 320 a 400 nanómetros de la luz ultravioleta. Tiene un mecanismo en realidad desconocido, se postula que desinhiben lo que es la melanogénesis y provocan eritema, bullas y aumento de la pigmentación. Y los vegetales que presentan este tipo de cuadros pueden ser el anís, en algunas veces el perejil, algunos casos de alergia inclusive al pomelo, al hinojo, inclusive alergia a la zanahoria pueden provocar dermatitis de este tipo. Bien. Bueno, eso es todo lo que tenemos para charlar hoy. Hasta luego.